En el siglo XVIII, a partir de lo planteado sobre la modificación de la idea de trabajo, Bullard atribuyó a la revolución industrial del dicho siglo la transformación de la economía agraria feudal por la economía industrial capitalista. La aparición de la máquina generó grandes cambios, se crearon jerarquías y se centralizó la producción. Esto condujo a que cada trabajador desarrollara una tarea específica, la cual era supervisada y evaluada por quienes los dirigían. Esto influyó en la creación de una nueva disciplina capaz de supervisar y aumentar el trabajo de la mano de obra. Este acontecimiento histórico fue llamado Revolución Industrial. La segunda revolución industrial sucede a finales del siglo XIX. Aportó avances científicos y tecnológicos que aún se conservan en la actualidad. Algunos de estos avances científicos de esta época fueron los pararrayos en el año de 1750 por Benjamin Franklin, la máquina de escribir en 1810, la primera motocicleta y la primera prueba de vuelo con una aeronave en 1900, entre otros. Entre 1900 a 1910, la fusión de la psicología con intereses aplicados y la preocupación por incrementar la eficacia laboral fue el último ímpetu para el surgimiento de la psicología industrial. Las demandas sociales de fines del siglo XIX obligaron a los psicólogos a popularizar su ciencia y demostrar el valor de la psicología para solucionar problemas y ayudar a la sociedad. Se ha hecho difícil encontrar el fundador y el origen de la misma. Muchos autores le atribuyen el origen de esta disciplina a Walter Scott, quien tuvo cercanía con Boone por medio de sus estudios. En el año de 1900 publicó el primer libro de la psicología de la publicidad. En 1902 escribió su segundo libro, Teoría de la Publicidad, libro que se consideró como el primero que trató sobre la psicología y el aspecto sobre el mundo laboral. En 1908, la psicología industrial surge como herramienta a partir de los inicios del siglo XX, entre la unión de estudios de tiempos realizados por Frederick Taylor y el movimiento de la pareja de esposos Frank y Lillian Gilbreth, con el fin de medir los movimientos de las personas y tomar los tiempos de realización de su labor con el fin de... En 1910 y 1911, Hugo Münsterberg, psicólogo alemán, docente de Harvard, escribió un libro titulado La psicología de la eficiencia industrial. En este libro habla sobre el campo de la psicología organizacional en términos más complejos. El primer registro que se tiene sobre la implantación de esta corriente psicológica en la industria fue de Hugo Münsterberg, quien en 1913 hizo grandes aportaciones al aplicar los métodos experimentales de William James, teórico de la Universidad de Harvard, en diversos problemas de la industria para estudiar los aspectos que engloban el puesto de trabajo. Bueno, hablando un poco respecto a las fechas de 1917 y 1918, en estas fechas surgieron un poderoso impulso a la psicología. Aquí se realizaron propuestas que incluían la forma para seleccionar a los reclutas. Esto se hacía como pruebas, como una propuesta de pruebas colectivas. Estas nos permitían identificar los signos de deficiencia mental y así poder asignar a los reclutas seleccionados un puesto pues en el ejército. Se investigó la motivación y el ánimo de los soldados, los problemas psicológicos causados por incapacidades físicas y la disciplina. Hablando al respecto de unos años después, al inicio de la década de 1920, un grupo de investigadores dirigido por Elton en la planta de Hawthorne allí se elevaron unas investigaciones en las cuales demostraron la importancia de los factores de subjetividad para así determinar la eficacia de los trabajadores en la industria. Mientras en 1924 surge una serie de trabajadores en la psicología industrial, a la cual se les llamó Hawthorne, por haber creado las investigaciones en la planta de Western Electric Company,
Aquí se abordaron los problemas complejos sobre las relaciones humanas, el espíritu de equipo, la motivación. Y ya para terminar un poco, respecto a la Segunda Guerra Mundial, en fechas de 1941 y 1945, el ejército se acercó a los psicólogos para elaborar una prueba que pudiera clasificar a los nuevos reclutas en 5 categorías con base a su capacidad para aprender deberes, responsabilidades. A partir de los años 1945, la psicología industrial, o sea, la más conocida como organizacional, tuvo cierta correlación con el extraordinario crecimiento de la tecnología y empresas de Estados Unidos. Es decir, que debido al crecimiento de los negocios por el uso moderno de las tecnologías, los organismos oficiales, esto permitió demostrar pues, la pertinencia de los psicólogos obligados a mejorar y mantener la eficiencia industrial. Y hablando respecto a los años de 1955, el psicólogo Schutz dirigió sus estudios hacia la identificación de las personas que provocan que los grupos sean mucho más productivos, investigación que condujo a descubrir que el comportamiento de los individuos en las organizaciones depende en gran medida de la llamada inteligencia emocional. Hablando también respecto a partir pues de 1980, con la implementación de las teorías de orientación industrial y las posturas de exigir la calidad en los procesos de trabajo, se ha considerado dentro de esta corriente psíquica a todo aquel que se beneficie de los productos o servicios que brinde la organización, clientes, consumidores, usuarios, entre otros, quienes actúen como proveedores de recursos humanos, materiales económicos o intelectuales. En la actualidad, la psicología organizacional desarrolla un papel importante. La psicología organizacional en Colombia. La psicología organizacional en el contexto colombiano se circunscribe al campo de la administración de los recursos humanos, en el cual también intervienen otras disciplinas como la ingeniería industrial, la administración de empresas, el derecho, entre otros. Las referencias sobre la historia del ejercicio de esta área en nuestro país señalan al Laboratorio de Psicometría del psicólogo Ernesto Amador Barriga, fundado en 1950, como el inicio de la incursión de la psicología organizacional en Colombia. A este laboratorio, las empresas solicitaban servicios de selección, clasificación y evaluación del personal. Posteriormente, en la década de los 60, la Organización Internacional del Trabajo asesora al SENA en el análisis ocupacional. Las metodologías allí empleadas fueron introducidas por las empresas privadas, de manera que la influencia del SENA fue decisiva para el desarrollo de la psicología organizacional, pues gracias a él comienzan a organizarse departamentos de selección, capacitación y desarrollo. En este contexto, es relevante el trabajo del psicólogo Manuel Morales, considerado uno de los precursores de la psicología industrial en el país. Precisamente fue el primer psicólogo en trabajar en el proyecto del SENA, cuya experiencia fue descrita en un artículo de 1970, donde también presenta el estado en cuanto a la formación y mercado de la psicología organizacional en nuestro país en ese momento. Resulta muy interesante comprobar el enorme desarrollo en los siguientes aspectos a lo largo de las 3 últimas décadas. En 1970, tan solo 24 empresas contaban con la presencia de un psicólogo, si bien muchas sentían la necesidad de esta disciplina en el ambiente laboral. Desde entonces son múltiples los campos de acción configurados para el psicólogo industrial. Análisis de puestos, selección, formación, evaluación, condiciones de trabajo, inducción, comunicación, salud ocupacional, motivación, entre otros. A propósito, la historia de la salud ocupacional se ha desarrollado de forma paralela con la psicología organizacional, confundiéndose en ocasiones por lo que corresponde a la salud psicológica en el trabajo. Otro hecho relevante en este recorrido histórico es la promulgación de la Ley 58 de 1983, por la cual se reconoce la psicología como una profesión y se reglamenta su ejercicio en el país. En esta ley se encuentran los fundamentos a los diferentes alineamientos éticos que desde la década de los 70 se ha intentado consolidar en un código específico para que los psicólogos colombianos. Han sido ingentes los esfuerzos por establecer el código de ética de la psicología en Colombia, a partir de propuestas de las principales organizaciones de psicología, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que es ACOFIAPSI, y la Sociedad Colombiana de Psicología, y más recientemente la Asociación Colegio Colombiano de Psicología y el Colegio Oficial de Psicólogos, los cuales se encuentran en proceso de función para dar lugar al Colegio Nacional de Psicólogos en Colombia, que representan uno de los principales avances como gremio en el campo de la psicología en Colombia. La interdependencia entre la psicología organizacional y el trabajo con el modelo de industrialización y las teorías administrativas en función de contribuir con la producción de conocimiento y la creación de metodologías para el esfuerzo del trabajo en la era industrial ha recibido la crítica de estar aliada con las teorías gerenciales y con el capital empresarial más que con las necesidades de los mismos trabajadores. Es por esto que dicha psicología tiene el reto de revisar sus conceptos, sus teorías y métodos para que
replantee sus compromisos con los problemas actuales de la sociedad y de las personas. Hoy en día, la visión actual en el mundo de la psicología organizacional es que un mayor número de personas emprendedoras están creando empresas y negocios especializados a fin de poder satisfacer las exigencias de los clientes. Por ello es que las empresas actuales deben de estar en constante cambio y actualización con respecto a su entorno o su contexto, a fin de poder estar y participar activamente en el mercado. Anteriormente, esta rama no era considerada de tanta importancia como lo es hoy en día, ya que el modo de operar de las empresas era un tanto más masivo, en donde no se preocupaban por crear estrategias puntuales ante tareas determinadas. Como lo hemos ya dicho antes, las competencias en todos los sectores son cada vez mayores, por lo que se ha tenido la necesidad de contar con gente más capacitada para cada una de las funciones dentro y fuera de las organizaciones, y sobre todo mucho más apta para todo tipo de perfiles. En la actualidad, resulta evidente cómo la disciplina psicológica ejercida desde el interior de las organizaciones se desdibuja debido a las particulares y demandas del mundo empresarial. En este contexto, la psicología organizacional se circunscribe en el campo de la gestión de los recursos humanos, el cual ha sido igualmente competencia de otras disciplinas, como lo es la ingeniería industrial, la administración de empresas, el derecho e incluso el nivel técnico. Exige desde hace varios años la preparación en este campo en particular. El rol del psicólogo se asimila entonces al de un gestor con conocimientos y competencias multidisciplinarias. Como futuros psicólogos hemos llegado a la conclusión que es importante resaltar varios aspectos de la psicología organizacional. Cabe mencionar que esta corriente psicológica radica en el estudio de fenómenos psicológicos que se encuentran al interior de las organizaciones, empresas o instituciones, y la forma de cómo los procesos organizacionales impactan a las personas. A principio de esta historia de la psicología organizacional, era ella la que dirigía todos los movimientos laborales durante un siglo y medio, o quizás podemos decir que durante 3 siglos. Después de su surgimiento, esta, al darse cuenta de que solo trabajaba por la eficacia de las personas, es decir, solamente les decía a las personas cuáles eran sus deberes, mas no le decían cuáles eran sus derechos. Los psicólogos de la época comprendieron que realmente no le ayudaban a las personas a sentirse mejor. En ese momento decidieron cambiar su objetivo principal por el bienestar de los individuos. Es importante conocer, estudiar, analizar el pasado, el presente y el futuro del rol del psicólogo organizacional, ya que cada vez juega un papel muy importante como socio estratégico dentro de las organizaciones que pretenden alcanzar un nivel de alta competitividad en el mundo del cambio continuo y retador. Hoy consideramos que el clima organizacional es una pieza clave para el éxito empresarial, debido a que este tiene una condiciona el comportamiento y las actitudes de los trabajadores. Por ello, es importante que las organizaciones u empresas cuenten con óptimos mecanismos de medición periódica del clima organizacional. A través de lo ya antes mencionado, resultado útil decir el objetivo principal del psicólogo en el ámbito organizacional. Este es de optimizar el rendimiento laboral de las personas, mantener y sostener un buen clima laboral en la organización. Este se verá reflejado en los resultados de la productividad laboral de cada uno de los trabajadores. Podemos concluir que se pueden evidenciar cambios en las funciones o en el papel que ejerce el psicólogo, y como su perfil que se requiere ha variado en todo momento, al igual que los estudios que se han realizado con el propósito de establecer los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben formar a ser parte del psicólogo organizacional, para que sea un profesional en el mundo actual.